Oscar, ¿cómo estás? Hola Bienvenido. Gilberto, ¿Cómo te va? hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, No, gracias a un ti por gusto conocerte. acompañarnos. Gracias por abrir un espacio en estos momentos tan convulsionados que es la plena vendimia. Sé que están en plena vendimia y son momentos acelerados. Entonces, gracias por abrir un espacio para acompañarnos. Sí, no hay problema, mira, para mí es un gusto, Ajá. es un gusto. Efectivamente estamos terminando la vendimia, terminamos la semana pasada y, y bueno, fue un desafío haberla terminado. Tuvimos miedo de que no pudiéramos, de que el coronavirus nos infectara, llegar a las bodegas y, y bueno, gracias a Dios, nuestra gente no tuvo ningún problema. Nosotros, bueno, todos nosotros los que pertenecemos al área productiva, gracias a Dios, pudimos seguir y pudimos darle término a la vendimia. Fue una vendimia dura, Excelente. terminamos temprano, partimos muy temprano. Esto partió porque la temporada fue seca, fue extremadamente calurosa. Veníamos con una sequía enorme, donde tanto los pozos de agua como los canales de regadío venían con problemas severos de falta de agua y nos vimos obligados a empezar la vendimia en enero, cuando normalmente nosotros la empezamos a fines de febrero. O sea, ya empezamos con un mes de anticipación. Y eso ya nos complicó bastante. Y, y bueno, eh, partimos. Gracias a Dios atinamos y como industria y empezamos a cosechar los blancos tempranos, así que teníamos una acidez muy fresca en los blancos. A pesar de la temporada calurosa, pudimos partir temprano y el problema vino después, en febrero, cuando empezamos a cosechar los tintos. Eh, y los tintos parten en marzo, con el melón, no parten antes. Nosotros ya sabíamos que iban a partir temprano, justamente por esta temporada calurosa, la madurez venía temprana, pero no pensamos que el pic iba a ser tan temprano. Así que, bueno, partimos y en marzo, a fines de febrero y marzo, nos encontramos con el pic de los blancos y tintos muy fuertes. Y la verdad que en ese momento se nos hizo muy complicada toda la industria la vendimia. Las bodegas en muchos casos no daban las capacidades diarias de recepción eh, por, por la necesidad de recibir todo en perfectas condiciones. Y, y bueno, a pesar de eso, gracias a Dios lo logramos y terminamos en todo caso con 2 o 3 semanas de anticipación de lo normal. Yo diría 3. Así que bueno, fue un gran logro y la verdad que hoy día todos los trabajadores de la industria chilena se merecen un gran saludo porque sacaron, yo te diría, la vendimia más complicada de la historia que hemos tenido, porque fue sequía, calor, riesgo de deshidratación, de peligro de bajas producciones, luego viene el coronavirus, ya veníamos con el susto de con los problemas sociales que habíamos tenido en Chile. Eh, así que bien. Lo único, uno de los memes que teníamos en Chile era que lo único que nos era un nuevo terremoto, que hubiera sido No, por favor. la guinda de la torta en Chile. Que todavía quedan muchos meses del año. Sí, sí, pero bueno, gracias y anduvo todo bien, todo bien. Y sobre todo esta industria que nosotros, la verdad que no conocimos la cuarentena, no hicimos teletrabajo y mantuvimos un ritmo que por eso nos tenía asustados. Un ritmo que no sabíamos si íbamos a poder mantener.
porque el proceso de hacer el vino tenía que continuar. Y la verdad que eso necesita gente, necesita mano de obra, es un rubro, un proceso que necesita muchas manos, mucha gente. Nosotros en la temporada tenemos un montón de gente de temporada, nos crece mucho la cantidad de gente mientras estamos en el proceso de vendimia. Y la verdad que reemplazar eso es muy difícil. Sí. ¿Sí? Algunos enólogos que hemos entrevistado en previos de Chile y Argentina han dicho que este es uno de las épocas o de los años más calurosos que ha habido, no recuerdo cuándo, si en una década o en 20 años. ¿Les pasó a ustedes también en sus mediciones? Sí, claro, fue muy, muy caluroso, especialmente en la época post-cuaja de la uva, que eso fue en diciembre, tuvimos, y en el Valle del Maipo, bueno, en general en Chile, tuvimos olas de calor, o sea, más allá de que las temperaturas fueron extremadamente altas, tuvimos olas de calor que nos complicaron el crecimiento de las vallas, y por eso en algunos valles tuvimos baja producción en general, porque el número de vallas las teníamos, el número de granos, eh, pero el volumen no creció como esperábamos. Así que sí, fue un problema. También la acumulación de 10 grados en los valles en general subieron. Por ejemplo, en el Valle del Maipo, que por nombrar el valle más importante para el Cabernet, nosotros generalmente tenemos una acumulación de 10 grados considerado de octubre a la fecha de cosecha de, de 1600 aproximadamente, que es más o menos lo histórico. Y hoy día tuvimos acumulación de 10 grados de prácticamente 1800, que se asemeja a zonas muy calurosas, como el Valle de Colchagua en Chile. Así que sí, fue un desafío, fue un Eso desafío. también ocurrió en valles que se consideran más frescos o menos calientes como Casablanca y Lleida. También ocurrió, en Casablanca particularmente nosotros tuvimos una caída nosotros me refiero a la industria en general, no somos un caso particular, nosotros tenemos 3 campos en Casablanca, con un total de aproximadamente como 2 millones de kilos. eh, en zonas bajas y en zonas más altas de Casablanca, que es un valle en general fresco. También tuvo aumento de temperaturas, pero Casablanca tuvo una particularidad que fue atacado temprano en la temporada por heladas. Nosotros tenemos heladas normalmente en la primavera temprana, pero en este caso tuvimos heladas normales, digamos en septiembre, que es nuestra fecha, la salida del invierno y inicio de la primavera, pero después tuvimos heladas en octubre y a fines de octubre, que ya es una etapa que normalmente no tenemos heladas tan profundas. En este caso fueron heladas largas, profundas, que afectaron mucho la calidad. Y en el caso de Casablanca fue uno de los valles más afectados. Y ahí tuvimos en algunos campos incluso la mitad de la producción. Así que Wow, se difícil. fue muy, muy difícil, súper afectado. Sí. Muy bien. Este era uno de los temas que queríamos tocar, no en ese orden, pero ya lo estamos tocando. Para los que se nos están incorporando ahora, estamos hablando con Óscar Salas, enólogo de Viña Santa Rita. Hoy vamos a hablar un poco sobre la historia de Santa Rita, sobre las líneas de vinos que tiene Santa Rita y sobre estos dos vinos que vamos a catar hoy, 120 Sauvignon Blanc y Medalla Real Gold Medal Cabernet Sauvignon. Entonces, hablemos, tal vez antes de hablar de la historia de Santa Rita, ¿nos puedes contar un poco de tu trayectoria en el mundo del vino? Bueno, hola a todos. Bueno, yo me llamo Óscar Salas, yo soy enólogo. Estudié en una de las 2 universidades que tienen la especialidad de enología en Chile y empecé a trabajar el año 99, mientras estaba en la universidad, haciendo pisco, que es el destilado clásico de Chile, que viene de la uva moscatel.
en la zona norte, que es del Valle del Elqui, a 500 kilómetros al norte de Santiago. Yo ahí fue de donde provengo, donde vive toda mi familia, Ahí estuve yo hace unos y 5 años, una belleza de lugar, el Valle del Elqui. es muy lindo, muy, muy lindo. Es un valle seco que para que ustedes amigos se hagan una idea, si en la zona central de Chile tenemos 300 a 500 milímetros de lluvia en el año, en el Valle del Elqui tenemos 70, 80 y con mucha suerte tenemos 100 o 120, pero con mucha suerte cada 5 o 6 años. Entonces una zona de muy poca pluviometría. Pero en esa zona, en 1930, se generó la primera DO de América, denominación de origen. Esa fue para la producción de pisco. Y bueno, yo trabajé del 99 y el año 2000, preocupándome de los productores en la viticultura y de la bodega. Y luego el 2001 trabajé en Cousiño Macul por un año. El 2002 ingresé a Viña Santa Rita, o sea, ya hace 18 años, y trabajé en la producción de vinos locales para Chile. Luego me fui a un año a Estados Unidos y trabajé en Sonoma, en una viña que se llama Hartford Family Wines, haciendo vinos blancos y Pinot Noir y algo de Zinfandel. Y después, al llegar, me cambié internamente a una viña hermana que se llama Terrandina, y en esa viña trabajé por 7 años. Y bueno, a las vueltas de la vida después me cambié, buscando nuevos horizontes, y estuve 5 años en una viña de tamaño medio en Chile, y fue una experiencia muy linda porque además de trabajar como enólogo en el vino, me hice cargo de mercados de Europa y Asia. Así que fue muy lindo porque si bien yo en Santa Rita ya tenía mucha experiencia en lo comercial, pero del lado del apoyo al vendedor, tenía muchos viajes. En este nuevo trabajo como export manager, me metí muy en profundidad en la negociación, en las reuniones con los comerciales, en la parte no tan linda. Ujú. Y bueno, fue una linda experiencia y muy complementaria a lo que yo hago. Así que muy linda etapa. Y bueno, y luego de esos Perdón, 5 años, entiendo que en esa etapa te tocó también estudiar un poco el gusto de los consumidores. bueno, la verdad que he estado toda mi vida en eso, como enólogo y en estas, desde, en realidad en toda la etapa de mi vida he estado, normalmente yo he viajado unas 9 o 10 semanas en promedio al año. Eso va desde el mes de agosto, cuando terminamos la vendimia y tenemos los vinos secos. Y ¿me escucha? Sí, ahora sí, se perdió por un Ya. momento. Sí, así que en esas 10 a 13 semanas de fuera de Chile cada año uno recorre todos los mercados, y nosotros como enólogos tenemos la particularidad de que no vamos a un solo mercado. Entonces normalmente nos vamos haciendo una visión más amplia del consumidor. Normalmente, como somos enólogos, el cliente final quiere tener un contacto directo con nosotros, entonces nos vamos nutriendo de esa información, de esas ideas, de esas necesidades nuevas. Los mismos comerciales y vendedores se contactan con nosotros directamente para ver las nuevas opciones en general, y por eso estamos, yo diría que muy conectados con el mercado. Sobre todo en el rol que tenemos algunos que hacemos vinos relevantes en términos de masividad,
Nosotros con la línea 120 estamos en el off-trade, en el retail, y estamos en prácticamente 90 mercados o más. Entonces tenemos una noción bien amplia del consumidor, o eso es lo que intentamos al menos. Okay. Hablemos un poco de la historia de Santa Rita, que comienza en 1880 en el Valle de Maipo. Ahí tengo la foto, bueno, el cuadro pintado del fundador. Sí. Bueno, eso yo te diría que es lo más relevante y es de donde se nutre la importancia y la relevancia de la marca, valga la redundancia, más importante de la viña, que es 120. La viña Santa Rita, la hacienda Santa Rita tiene historia desde el 1630 aproximadamente, ya tiene registros de producción de uva y de vino. O sea, estamos hablando, no excluyendo algún otro proyecto, pero estamos hablando de la viticultura más antigua de Chile. La oligarquía de esa época, los aristócratas, empezaron a traer viña desde Europa, vides, y empezaron a traer las variedades tradicionales, y todo esto se concentró en la zona metropolitana del Valle del Maipo, cerca de la capital Santiago, y en la zona sur de Concepción, donde estaban concentrados más los españoles en esa época. Y bueno, Santa Rita fue uno de esos proyectos, así que ya en 1600 y tanto ya teníamos producción de vino, así que tenemos una larga historia. Luego ya la ha pasado por varios dueños, pero finalmente en 1880 viene la fundación formal de Santa Rita como viña, como proyecto vitícola, con marca establecida. Ya a esa altura ya éramos relevantes en Chile. Y distribuíamos nosotros mismos los vinos. De hecho, teníamos la línea de tren que pasaba por la viña. Y aún más, una cosa muy relevante de Santa Rita es que ya en 1880, cuando se creó como viña, Santa Rita es la única viña, hasta donde yo conozco, que formó un pueblo, o al revés, el pueblo que rodea la viña Santa Rita, se generó a raíz del proceso y de la vida de la viña. Todo Alto Jahuel, que es el pueblo que rodea la viña, la gente trabajaba en la vinícola, y de hecho nosotros tenemos hoy día un grupo importante de personas que llevan 30 o 40 años en la viña y que han trabajado donde en las mismas labores donde trabajó sus padres, trabajaron sus abuelos. Y es tanto así que nosotros en la viña teníamos, no tantos años atrás, ya en 1980 incluso, teníamos panaderías, pastelerías, teníamos lechería, teníamos una iglesia que construyó la viña y que se la donamos al arzobispado de la zona, donde se hacían las misas para la gente, no solo los domingos, sino que toda la semana. Así que la influencia de la viña en la zona, en el pueblo, fue realmente importante. Después de 1880, Domingo Fernández Concha, que fundó la viña, mandó construir un hotel, un parque de 44 hectáreas, 29 hectáreas son de árboles y pastos, es una maravilla. De hecho son protegidos por el Estado. Luego de eso se construyó una capilla al estilo italiano, con todas las paredes y las murallas con frescos pintados, y de verdad que es un lujo y es un privilegio estar ahí. Y bueno, luego de eso, en la década de los 80, para no irme con todos los detalles, llegó Ricardo Claro y compró el proyecto y fue recuperando zonas del campo que habían sido vendidas por los dueños pasados, y hasta que al final llegamos a una superficie de 650 hectáreas productivas y 1.200 hectáreas del campo total.
recuperando en el fondo el espacio original y natural de la viña. Y bueno, se construyó, como te digo, el hotel, la capilla. Hoy día tenemos un museo que tiene más de 3.000 piezas arqueológicas y se constituye Viña Santa Rita como el polo más importante de visita y de turismo de Chile vitivinícola, por lejos. Tenemos prácticamente 200.000 turistas al año que visitan nuestras dependencias y dado eso tenemos nosotros toda una estructura y una logística de recepción al turista gigante. Tenemos wine tastings, tenemos tour, tenemos bodegas, 9 bodegas subterráneas, donde antiguamente guardábamos y hoy día seguimos guardando los barriles de vino, con una capacidad enorme, bajo suelo, hechas de cal y canto, al estilo antiguo, así que un lujo, un lujo. Hoy día la viña tiene un restaurante donde fue la casa de Paula Jaraquemada, que fue la dueña en 1800. Y lo otro importante para seguir con esto, y con esto termino, es que de ahí, de todo ese bagaje histórico que tiene la viña, nace la marca más importante de la viña, que es el 120. Eh, y la importancia de este vino radica en que en 1810, para la época de la independencia de Chile, hubo una guerra. Nosotros estuvimos peleando con los españoles, como todos los países latinoamericanos, tratando de lograr nuestra independencia. Finalmente la conseguimos en 1810, pero seguimos teniendo batallas con los españoles. Y finalmente, en el año 1818 hubo una batalla donde nosotros perdimos con los españoles en el sur, y todos los patriotas corrieron hacia Santiago para refugiarse. Y en el camino, 120 patriotas se refugiaron en la casa de la hacienda Santa Rita. Paula Jaraquemada, la dueña en ese momento, los albergó en una de las bodegas subterráneas de la viña y los mantuvo ahí por días hasta que pudieran arrancarse a Mendoza, Argentina, donde los chilenos se protegieron por varios años antes de recobrar la independencia definitiva. Y bueno, llegaron los españoles, trataron de entrar, doña Paula no los dejó, mostró un carácter impresionante, y bueno, y de ahí nace la fama y la tradición de los 120 patriotas que fueron liberados y salvados por Paula Jaraquemada, dueña de la viña Santa Rita. Hoy día nosotros tenemos la bodega de los patriotas, donde se refugiaron, con una historia, como te digo, gigante. Hoy día es todo patrimonio nacional, las bodegas, los parques, la casa y las bodegas donde hoy día, después de más de 150 años, todavía trabajamos. Así que, Una bonita historia. Muy lindo. Y mucha gente se Muy emocionó lindo y una aquí y trayectoria también importante. han mencionado que han estado de visita en la bodega. Ahí ustedes están presentes en varios valles, algunos valles súper conocidos a nivel mundial cuando se habla de Chile, como Maipo, Casablanca, Rapel, y otros valles no tan conocidos para el mundo como Lontué y Lleida. Cuéntanos rápidamente las características de esos diferentes valles y qué sacan ustedes de allí, qué fruta, para qué vinos sacan ustedes de allí. Bueno, mira, nosotros hoy día abarcamos una superficie de 3.000 hectáreas aproximadamente con viñedos propios. De esas 3.000 hectáreas, como tú dices, estamos en el Valle del Maipo, donde tenemos Cabernet Sauvignon principalmente, y es nuestra marca registrada. Viña Santa Rita es Cabernet Sauvignon. Viña Santa Rita, la mayor producción es de Cabernet Sauvignon y la mayor producción viene de nuestros viñedos del Valle del Maipo. Luego de eso, nosotros tenemos como te decía al principio, teníamos una presencia importante en los viñedos de Casablanca.
tenemos una gran cantidad de hectáreas en las zonas frías y zonas calurosas. Bueno, el Valle del Casablanca es el primer valle ícono de blancos de Chile, porque en esa época antiguamente las variedades se habían plantado siguiendo un poco los parámetros de los países europeos, la lógica de las latitudes, y bueno, y sin mucha especialización, sin mucho pensamiento, se fueron plantando simplemente en las propiedades de los dueños. Y con el tiempo nos dimos cuenta que Chile es un país pacífico, que Chile no es un país continental, y por lo tanto la influencia del océano era primordial, y nos dimos cuenta que las diferencias mayores en temperatura y en clima no eran de norte a sur o de sur a norte, sino que venían del oeste al este, ¿ah? Y corrían por los cañones, por los valles, formados por los ríos que venían de la cordillera de los Andes en el este, y llegaban al océano Pacífico en la playa, en la costa, en el oeste. Entonces la influencia de la corriente Humboldt, que venía de la Antártica, que viene de la Antártica, muy fría, y estos vientos helados que entran a través de cada uno de los más de 14 valles que tenemos de sur a norte en Chile, van generando un microclima específico y tienen una influencia tremendamente grande en la potencialidad de las variedades que uno puede plantar. Entonces, encontramos de que un Sauvignon Blanc en 1000 kilómetros de norte a sur, probablemente lo puedes cosechar la misma semana, cuando si tú ves la misma latitud, el mismo Sauvignon Blanc, lo cosechas en la costa o lo cosechas en los Andes, puedes tener incluso hasta un mes y medio de diferencia de cosecha. Entonces nos dimos cuenta que nosotros tenemos una potencialidad de climas fríos gigante, que esos climas fríos están en la costa de Chile, y bueno, con Pablo Morandé, que fue el gran innovador de climas fríos, por ponerlo en Chile, encontrando el Valle de Casablanca y potenciando su plantación fuerte, empezamos a encontrar nuestra potencialidad de vinos blancos en los valles costeros, y de ahí nació el Valle de Leida, donde nosotros también tenemos una presencia importante, 90 hectáreas, con proyectos de Pinot Noir y Sauvignon Blanc, y en Pumanque, otro campo muy grande que nosotros tenemos en la zona de Colchagua, que tradicionalmente era una zona de tinto. Hubo proyectos que ya llevan 10 o 15 años más bien, que fueron encontrando una alta calidad de vinos blancos en la zona costera de Colchagua. Luego de eso, nosotros en el año 2008 plantamos un proyecto de 650 hectáreas, muy grande, en el sector de Pumanque, que es el sector costero del Valle de Colchagua, a 23 kilómetros de la costa. Y bueno, y así como en Casablanca, en Leida, hemos encontrado una calidad enorme en ese valle. Cada uno tiene distintas características. En Casablanca en Casablanca normalmente está un poquito más alejado en general, depende de donde tú estés, porque la variabilidad de los suelos es muy grande, pero encuentras suelos muy arcillosos en la zona alta de Casablanca, y es un poquito más templado, hay mucha concentración de fruta, mucha exuberancia de fruta. Te vas a Leida, donde prácticamente llegas a la costa, nosotros estamos a 7 kilómetros de la costa, y ahí es distinto porque la cantidad de viento que llega, la fuerza, y los suelos que ya no son arcillosos, sino que graníticos, te empiezan a dar características clásicas por ponerle a la gente holandeses, donde encuentras mucho espárrago, pimentones y alcachofas, ¿no? Son vinos muy intensos, muy bajas producciones por el viento y por los suelos, y bueno, con características muy intensas. Y luego vas a Pumanque, donde tenemos este tercer campo costero,
donde el descriptor típico del Sauvignon Blanc es el ají. Yo no sé cómo ustedes le llaman al ají, pero es Chile, este amarillo, ya el chile amarillo, chile pimiento amarillo. claro, que es típico de esta zona y le da una complejidad enorme a los vinos. Así que, así que bueno, yo te diría que a nivel de los campos de Santa Rita, a nivel costero, tenemos Tienen una mucha variedad, variabilidad ¿no? Sí. enorme. Sí, y de ahí es donde se compone el 120. El 120 justamente refleja esa variabilidad, esa diversidad. 120 está compuesto Vamos a empezar a catarlo. por- Yo ya vi que tú te serviste y a los que nos Sí, acompañan en las catas que suelo dar por aquí me preguntan siempre cuándo lo abro, cuando tú quieras. Si lo quieres abrir en el almuerzo y acompañarnos ahorita, bien. Y queda algo para ahorita, para la cata, bien. Pero mientras nos vas sí. contando todas las opciones que tiene la línea 120, vi que también tienen un 120 Early Harvest o Young Harvest, no me acuerdo muy bien el nombre, que son como más jóvenes o más frescos. Sí, sí, bueno, hemos ido innovando y como te decía, tenemos tanta variabilidad bueno, ese fue un proyecto nuevo, eh, una innovación que lanzamos hace 2 años atrás y nos fue muy bien, básicamente buscando la tendencia de los vinos de bajo grado alcohólico. Ese vino, el Early Harvest, tiene 10,5 grados de alcohol. Eh, em, En Chile está permitido un mínimo de 11,5 grados de alcohol, pero sacando un permiso específico y indicándole al gobierno el volumen que vas a hacer, el origen de los vinos, etcétera, tú puedes hacer productos de menos de 11,5 para exportación, no para Chile. Y bueno, y dijimos, lancemos un proyecto con un Sauvignon Blanc, no solo que sea el primero cosechado en Chile, sino que además tenga un grado alcohólico bajo. Hoy día ya nos hemos dado cuenta que los millennials, sobre todo, Sí, tienen una tendencia enorme a evitar el hormigueo aparentemente en la cabeza y tomar vinos de bajo grado alcohólico o sin alcohol. Y bueno, queríamos seguir esa tendencia y estar presentes en esos mercados, como ¿cuánto nosotros tiempo ya somos muy tienen fuertes. esos vinos? Lo tenemos hace 3 años, 3 años. sí, y ha sido un éxito enorme, enorme. Así que justamente porque lo sacamos muy temprano. Y Es ciertamente han un, comprobado que quienes lo están disfrutando más son los millennials. O ha funcionado para todo tipo de público. mira, no te sabría decir a ciencia cierta si es que los millennials son los que más lo consumen, pero sí, sin duda que lo hicimos con ese grupo objetivo. Estamos claros que ellos consumen vinos de menor graduación alcohólica y por el price point que tenemos nosotros en el 120, que es un vino súper asequible para todo consumidor y que está presente en todas las góndolas, es de consumo, ha crecido mucho el consumo. No te sabría decir si ellos son los que más lo han tomado, pero Lo cierto es ojalá que que le se ha haya vendido gustado a todo el bien. mundo. Exacto, lo cierto es que se está vendiendo bien. Sí, lo cierto es que se está vendiendo muy bien, sí, y a todo el mundo le gusta mucho. Vamos a empezar a catar el 120. A mí me gusta que la gente participe, no solamente que tú nos cuentes, mientras tú nos vas contando cómo se va haciendo este vino, que la gente nos cuente qué percibe en nariz y en boca porque queremos que sea participativa. Entonces, cuéntanos un poco cómo está Perfecto. elaborado este vino. Bueno, este vino, como yo les decía, es Valle Central. La denominación Valle Central en Chile implica que tiene un origen de cualquiera de los valles que están alocados dentro del Valle Central. Eso significa desde Maipo en el norte hasta el Valle del Maule en el sur. Eh, y es por eso que nosotros podemos incorporarle a este vino uva del Valle de Colchagua, en el sur. No te había mencionado un 20% de Lontué que tú mencionaste al inicio. Tenemos un campo de 200 hectáreas donde
donde entregamos todo el descriptor cítrico, tangerinas, nectarines, limón que tiene la mezcla. Ese es el típico descriptor aromático de esa zona. Luego tenemos otro 30-40% que proviene de la zona costera de Colchagua, con este ají, esta complejidad y largo de boca que entrega el vino, con niveles de acidez muchísimo más altos. Y finalmente nosotros le incorporamos a la mezcla un 15% del Valle de Casablanca, que entrega una expresión frutal enorme. Entonces, básicamente es lograr en este vino complejidad, por un lado, la fruta, la elegancia, y por otro lado, consistencia, porque la línea 120 es una marca relevante no solo en Chile, sino que en el mundo. Para ponerte un ejemplo, en el mercado, en uno de los mercados más importantes de Santa Rita, que es Irlanda, nosotros somos la viña número 1 del mundo, considerando todos los orígenes franceses, etcétera. No me preguntes por qué somos tan importantes, pero es muy relevante, y de eso el 120 tú vas a Irlanda y lo encuentras en las paradas de buses, en todos los lugares. Es una marca completamente omnipresente. Entonces, y en el mercado local, el 120 tiene una participación de mercado como marca alrededor del 5%, considerando distintos formatos en los que lo vendemos. Entonces es una marca tremendamente relevante. Entonces para nosotros la consistencia del vino es lo más importante. Y bueno, y eso un poco reflejado en los premios que ha tenido este 120. Nosotros acaba de salir en el Wine Spectator de ahora del 2020 como Top Value, este Sauvignon Blanc 2019. No sé, yo me imagino que tú estás catando el 2019. Sí, también, el mismo año, 2019. Ah, Y perfecto. los que nos están acompañando también recibieron esa añada. Perfecto. Bueno, esa añada que tienen ustedes en este momento acaba de salir la semana pasada Top Value en Wine Spectator. Y nosotros ya llevamos 3 Best Buy en Wine Enthusiast con el mismo Sauvignon Blanc en las últimas 3 cosechas. Entonces, de esa consistencia es la que buscamos nosotros. Aquí ya nos están diciendo aromas de manzana verde, poca acidez, muy fresco, otros nos digo acidez balanceada, mucha fruta, mucho frescor y fruta en nariz, poco de maracuyá también. Esto es para la playa, un vino perfecto para la playa, para un ceviche que es aquí. Aquí se come mucho en Guatemala el ceviche. Sí, sí. Bueno, en el Sauvignon Blanc, bueno, como todos ellos dicen, efectivamente tiene fruta, tiene maracuyá, tiene, como yo te decía, por eso buscamos esta diversidad de orígenes para plasmar en el 120. Tienes que considerar que este es un vino seco, así que los descriptores aromáticos es de una relevancia enorme. Si tú no tienes descriptores aromáticos en un vino seco, se te complica, porque no tienes azúcar, no tienes nada que lo ayude. En general, los vinos de menor calidad o de menor expresión aromática, normalmente la industria los ayuda con más dulzor. Así que tener un vino seco con estas expresiones es un esfuerzo grande, sobre todo nosotros que hacemos además un volumen grande. El 120 Sauvignon Blanc para que la gente sepa, hacemos un volumen de 5 millones de litros. O sea, estamos hablando de 500.000, 600.000 cajas, que es un volumen muy grande, grande. Así que el desafío para lograr esto es enorme. Mantener la consistencia de la calidad. Sí, es enorme. Así que nosotros, pero bueno, nos hemos especializado en los procesos y en tener bodegas con temperaturas adecuadas y en general todo para que el Sauvignon Blanc se haga sin problema. Lo que me hablabas tú antes de la combinación con comida. Ajá.
¿Con qué lo combinan en Chile? Que la gastronomía chilena es muy rica. Eh, bueno, con el ceviche. Nosotros, al igual que los peruanos, comemos mucho pescado. Eh, aquí no quiero hacer ninguna competencia con los peruanos con el No, ceviche, no, no, porque no. los peruanos hacen el mejor ceviche del mundo, me encanta. Yo adoro la comida, los sabores y la complejidad de los sabores que hay en Perú, pero nosotros somos unos consumidores de pescado muy grandes. Recuerden que Chile tiene 5.000 kilómetros de Pacífico. Eso significa que tenemos mucho pescado y muchos productos del mar. Así que definitivamente el ceviche de reineta, ceviche de lenguado, el sibas, eh, y bueno, una infinidad de pescados que nosotros tenemos acá. Y lo importante, más que la comida específica, yo no soy ningún sommelier, así que no quiero aquí imponer ninguna combinación específica. Más que nada, yo soy más del área química. Me especialicé en ingeniería. Nosotros en general los enólogos somos más del lado químico de los procesos. Así que no somos, aunque no crean ustedes, eh, no somos los mejores para hablar de vinos del mundo y de combinaciones. Esos son los sommeliers. Y Pero bueno, hay expertos comes, como tú que pero prueban comes todo y el tiempo. pruebas vino todo el tiempo. Así que estás combinando y sabes muy bien Sí, cómo combinan las cosas. Tienes la práctica más que la teoría. sí, eso sí. Eso sí. Así que más que con qué comida combinarlo, yo les digo a todos ustedes que la combinación perfecta es buscar en la comida los mismos sabores y sensaciones que encuentran en el vino. Entonces, yendo al caso del Sauvignon Blanc, si ustedes encuentran, como decías tú, maracuyá, notas cítricas, fruta, frescor y un poquito de notas vegetales en el fondo, definitivamente con carácter. O sea, aquí hay descriptores aromáticos, hay personalidad en el vino. Buscar comidas que tengan esas mismas características y cuáles serían y por qué nosotros siempre decimos que son los mariscos y los productos del mar. Es porque, les pongo un ejemplo, las ostras, por poner un ejemplo. Las ostras son cremosas, son ácidas porque tienen limón, son un poquito amargas y tienen ese carácter intenso por, por la característica del producto del mar. Y entonces, y tiene esa cremosidad también que tiene el vino. Entonces hay una complementariedad entre los dos enorme. Y ahí lo lindo es que no perdemos ni el vino y no perdemos eh, la ostra. Ujú. Y eso básicamente es lo que tiene que aplicar y lo que nosotros tenemos que pensar al momento de tratar de combinar algo, porque no es solo la ostra, puede ser un ceviche, pero puede ser una ensalada, puede ser una aceituna, puede ser una tabla exquisita de comida fresca antes del almuerzo o en cualquier lugar, así que incluso solo. Provoca, provoca. Sí, Mientras sí. voy descorchando el Medalla Real, que no sé si ya tú lo tienes descorchado, cuéntame los diferentes vinos que tiene 120. Son varios, no es solamente Sauvignon Blanc y no es solamente Cabernet Sauvignon. Sí, bueno, del 120 nosotros tenemos prácticamente, no todas las variedades, pero tenemos un número grande. Tenemos Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc son por lejos los más importantes. Y para que ustedes amigos sepan, Cabernet Sauvignon es aproximadamente el 38% de la producción y de las ventas que tenemos nosotros. O sea, es por lejos es la variedad más importante. Luego, la segunda cepa más vendida y más producida en Chile es el Sauvignon Blanc, que está cerca de un 20%, así que son las dos lejos las más relevantes. Pero también tenemos el Chardonnay, que tiene un 8, un 10%, sobre todo en los mercados americanos, donde más se vende el Chardonnay, y en algunos mercados, e incluso es más importante que el Sauvignon Blanc.
Luego tenemos en las variedades blancas algunas innovaciones. Tenemos Pinot Grillo, una cepa exquisita, bueno, y es de las más grandes del mundo, de las más masivas. En Chile nosotros tenemos el 7% de la producción de Pinot Grillo, que es una base muy baja, y tenemos un producto hace 3 años. Tenemos moscato, vinos muy aromáticos, tenemos Rosé, Merlot, Cabernet, Malbec, y bueno, Carmener, que es la cepa clásica, y Syrah, y eso te diría yo, a nivel de 120. Varias. Para Sí, todos los sí, gustos. para todos los gustos. Bueno, en 120 nosotros decimos, nuestro eslogan es, bueno, hemos pasado por varios eslogans en la historia del vino, este vino, el 120, tiene 52 años de historia, es la segunda marca después de Casillero del Diablo. Casillero del Diablo tiene un año más que 120. Fue creado en 1966 y en 1967 se creó la marca 120, así que fue patentada, digamos, existía de antes, pero se patentó ese año, así que tiene una historia enorme. En el 2017 cumplieron 50 años. Me imagino que estuvieron muy ocupados celebrándolo. ¿Cómo lo hicieron? Sí, hicimos una fiesta en los parques de la Viña, eso fue muy lindo porque resulta que el dueño Ricardo Claro, hoy día está fallecido, y la señora Luisa, que es la dueña, hoy día la viuda, eh, es la dueña, y guarda y protege el parque, el hotel y todas las dependencias de la viña de muy cerca. En esa época el parque estaba muy protegido, era muy privado, y en los últimos 10 años nosotros hemos abierto el parque a la comunidad. Hoy día, cada día, bueno, hoy día con el coronavirus la verdad que no tenemos a nadie, pero en situación normal nosotros tenemos buses y buses de niños escolares de los colegios locales que llegan a ver el museo, el parque. Este parque que te decía yo de 29 hectáreas está completamente abierto a la comunidad. Así que ha sido muy lindo. Y lo que se nos ocurrió para el aniversario 50 de la viña fue justamente hacer una fiesta en el parque, en el día, temprano, y entonces hicimos una serie de catas que hicimos nosotros los enólogos. Así que todos los enólogos nos dedicamos a trabajar ese día. Hicimos catas grupales de todos los tipos de vinos a toda la gente durante todo el día, mientras habían grupos súper famosos de música tocando en el parque, barbecue, eh, manta, la gente tirada en el pasto, jugando, vinimos todos con familia, con niños, así que fue algo muy, muy, muy lindo. Y eso un poco buscando la imagen que nosotros tenemos del 120 y que hemos tratado de proyectar siempre, que es vivir la vida y compartir con la gente y compartir este vino en todos los momentos. Ya en la mesa, esto no tiene edad, no tiene nada, este tiene que ser tu vino y tiene que estar presente siempre. Así Entiendo que que fue muy lindo. entiendo que sacaron una edición especial también de un vino. Sí, bueno, sacamos efectivamente ese año. Era evidente que teníamos que relevar el 120 al cielo en ese año, así que sacamos una edición especial y de 50 años, un vino exquisito, exquisito, así que ¿Solo súper salió bien. ese año o lo siguen sacando? No, salió ese año y el año siguiente, te diría yo, lo mantuvimos y en pedidos especiales, pero la verdad que el objetivo era relevar Puntual. la fecha del cumpleaños de los 50 años, así que no era la idea sacar un SKU nuevo, un producto nuevo, ya tenemos suficiente en la línea y simplemente era darle relevancia a la línea. Muy bien. Vamos a hablar entonces ahora de Medalla Real, que ya lo tengo aquí Sí, servido. bueno, para todo, para todos nuestros amigos, esta es la botella de Medalla Real, este es el Medalla Real Gold. No sé, ¿qué cosecha tienes tú ahí? 2017.
Ya, entonces quiere decir que vamos a hacer una cata vertical, Ajá, una mini vertical. una mini vertical del Gold, porque yo tengo el 2016 acá e incluso tengo el 2015 también, pero no tengo el 2017 conmigo. Estamos más nuevos. Eh, bueno, para todos, lo importante del Medalla Real es que este es el vino icónico de la viña, no el vino ícono, digo el vino icónico, porque porque la marca Medalla Real es muy importante, si bien fue fundada en 1983, fue creada como marca patentada, digamos, tiene una historia antigua. Uno de los dueños de la viña, eh, el Marqués de Medalla Real, fue apuntado por el gobierno en algún momento en el siglo XVIII para acuñar la moneda de Chile. Y, y de ahí la relevancia de ese momento, y de ahí también la relevancia del nombre, y de nuevo el link que tiene la viña con la historia de Chile. Y esto no solo el Medalla Real, a mí me gustaría contarles que uno de los poetas más famosos, Vicente Huidobro, de Chile, eh, fue el dueño de la viña en el siglo XVIII. Así que es muy relevante. Bueno, y siguiendo con la marca Medalla Real, como yo les decía, fue creada en 1983 oficialmente. Hoy día en esta categoría estamos hablando de una categoría de vinos más alta, de un precio más alto, de 60, 70 FOB en Chile. Y este se llama Medalla Real Gold Medal. ¿Y por qué Gold Medal? Aquí nos remontamos a 1987. Ujú. Ustedes se acuerdan lo que pasó con Stag's Leap, vinos de Napa en Francia, y la relevancia que ganaron después de la cata ciega, Del juicio de eh, París. el juicio de París en 1976, creo. Eh, Aquí pasó lo mismo en 1987, eh, y donde Medalla Real ganó una medalla de oro, también en una cata ciega en París. Así que bueno, de ahí viene el Gold Medal. Para nosotros además el Cabernet Sauvignon es por lejos la variedad más importante de nuestro campo. Como yo te decía, en el Valle del Maipo, el 70 de las 600 hectáreas que tenemos, el 70% es Cabernet Sauvignon, y el Maipo es el valle, por lejos, el valle mejor, junto a algunos otros sectores como Apalta, eh, de donde se sacan los mejores Cabernet de Chile. Recuerden que está Errázuriz con Don Maximiano, Don Melchor de Conchitoro, el Casa Real de Santa Rita, y no hay muchos más exponentes en Chile que puedan hablar de grandes Cabernet. Así que el Valle del Maipo, y si se me quedan otros, perdónenme los que me escuchan, y si hay colegas escuchando, porque hay muchos Cabernet del Valle del Maipo que son increíbles. Tarapacá, San Pedro, bueno, en general todos los que producen el Valle del Maipo hacen Cabernet espectaculares. Lo relevante, lo que quiero decir es que Santa Rita está en los Andes, está ubicado a los 800 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces la característica es, los descriptores son muy típicos, muy conocidos, y son vinos elegantes, muy especiados, tienen mucha fruta, pero esa es una de las particularidades. Un Cabernet del Maipo no tiene la fruta negra, perdón, no tiene la fruta roja, esa fresa, frutilla intensa. Al revés, tiene mermelada, tiene chocolate, mermeladas de mora, tiene arándanos, tiene casí, mucho casí.
Y los taninos, y ahí es donde viene el gran valor de Maipo, que los taninos siempre y sin excepción son unos taninos tremendamente dulces, suaves en el paladar. Uno poco a poco va aprendiendo sobre esta plataforma con los live. Ya llevo más de 20 transmisiones en vivo por aquí, entonces uno a poco va aprendiendo a sacarle el mayor provecho posible. Entonces, Sí, esta es mi primera Cata Live, así no, que qué bueno que te estás estrenando con nosotros. sí, Con esta digitalización, yo digo que es ¿cómo se llama? Un distanciamiento social y un acercamiento digital, sí, porque nos exactamente. toca y poco a poco tenemos que aprender nuevas habilidades para adaptarnos a los tiempos. Sí, sí, de hecho yo decía, no, no me había dado cuenta que llevábamos una hora ya hablando, impresionante. Sí, Hablando del Medalla entonces, Real Gold. exacto. Ahorita vamos a empezar a hablar de Medalla Real Gold. Ya nos contaste un poco de que este vino es una celebración a ese concurso que se llamó las Olimpiadas del Vino en París en el año Exacto. 87, que fue con la cosecha 1984. Tú tienes allí, me dijiste que tienes 2016, 2015. Exacto, 2016-2015. Y yo tengo 2017 y los que nos están acompañando, que compraron su kit, tienen 2017 también. Y Ya. también recibieron, además del 120 Sauvignon Blanc y del Medalla Real Gold Medal, recibieron lo que llamamos un vacuum de Santa Rita Ah, para qué conservar buenísimo. el vino. Entonces tiene dos tapones y el conservante que ya después entonces cuando terminemos con la cata del Medalla Real, les muestro cómo usarlo para los que no sepan. Buenísimo, esa es la mejor herramienta para conservar los vinos, Sí, por lejos. perfecto. Así que se la Entonces, recomiendo cuéntanos a un todos. poco, nos estabas hablando que es 100% Cabernet Sauvignon, su proceso de elaboración, cuéntanos un poco más. Sí, bueno, efectivamente, este, como yo te decía, un vino icónico de la viña y por lo tanto tenía que ser Cabernet Sauvignon, donde tenemos el 70% en el campo del Valle del Maipo. Em, Hacemos una producción importante de este vino y nos ha ido muy bien. La vinificación, bueno, es una vinificación tradicional. La verdad que esto lo hacemos en la bodega de Alto Jahuel, que es el pueblo en Maipo Alto, donde tenemos la viña, la bodega principal. Y, y bueno, son en general tanques pequeños, donde tenemos una forma de hacer los vinos bien tradicional. Hacemos remontaje, fermentamos a temperaturas altas en general, eh, usamos levaduras nativas y seleccionadas dependiendo de los lotes. Y bueno, vamos básicamente vinificando los lotes en forma separada. Tenemos muchos lotes en la viña, cada uno con un nombre de lo que históricamente fueron. Como ya te decía, hay un lote de lechería, no es que tengamos uva no, no es que tengamos una lechería ahí, pero era donde teníamos la lechería antiguamente. Tenemos un lote que se llama Población, de donde también sacamos uva, y ahí es donde vivía la población de todos los que trabajaban en la viña en esa época. Tenemos otros lotes, Ciruelo, el Tranque, el Cerro, Cerro 93, Cerro 94 y así. Vamos describiendo cada sector del campo. Y bueno, y con fermentación tradicional, remontajes, temperaturas y ahí degustando todos los días según la extracción que estamos buscando. Al final terminamos en el vino que esperamos. Ahí le voy Y a pedir a las personas que nos vaya diciendo qué perciben en nariz y en boca mientras seguimos hablando del vino. Entiendo que tiene 14 meses en barrica de segundo sí, y tercer uso. sí, efectivamente. La idea es darle un vino que está enfocado en el mercado americano, definitivamente. Un vino que tiene madera, pero a su vez no queremos que la madera domine, así que esos 14 meses en barrica usada,
de segundo, tercer y cuarto uso, le permiten no necesariamente la extracción y que la madera domine omnipresente en el vino, Nada de sino más agresividad. bien exacto, y mantener la fruta, pero manteniendo todos los beneficios que aporta la guarda en barricas. Y esos son básicamente, eh, bueno, el envejecimiento dado por la microoxigenación de las barricas. En las barricas normalmente tú tienes una evaporación de 2 litros al mes. Hay una pérdida bastante grande de vino en las barricas. Todo esto dependiendo de la humedad con que esté la bodega. Eh, y ese espacio vacío de aire te permite, ingresa el aire, el oxígeno, y ese oxígeno empieza a microoxigenar el vino. Eso básicamente el oxígeno es un catalizador de todas las reacciones que tiene en forma natural el vino. Entonces ese oxígeno te permite apoyarlas, acelerarlas y estabilizar todos los productos que son inestables en el vino. Nosotros cuando hablamos de productos inestables, de moléculas inestables, estamos hablando del color. Queremos preservar el color lo más posible, que no se caiga en el tiempo. Queremos las manoproteínas, las proteínas, los carbohidratos, todos los que son electronegativos, queremos preservarlos, y también los aromas, que también son inestables y también son positivos. Entonces, todas esas moléculas las queremos preservar, y eso es enlazándolas, todas estas pequeñas moléculas, al gran componente del vino, que son los fenoles. Los fenoles, yo siempre digo que es como imagínense todos los que me estén escuchando, ¿cómo se llaman estas culebras del mar? Se me olvidó el nombre, Anguilas. una anguila, claro. Imagínense una anguila flotando dentro de la botella del vino. Esos son los fenoles, que son súper cargados electronegativamente, muy eléctricos, van flotando, son omnipresentes en el vino, y lo que quieren es estabilizarse, neutralizarse. Y eso lo hacen con todas estas moléculas pequeñas, inestables en el vino, que como les decía son todos los antocianos, el color, el aroma y la boca, que está aportado por las proteínas y las manoproteínas. Entonces, con el oxígeno nosotros catalizamos y aceleramos este proceso de estabilización, que es lo que buscamos nosotros en toda la vida del vino. Así que bueno, esa es la maravilla del contenedor barrica. Mientras lo vamos probando, alguien nos pregunta si el Cabernet Sauvignon es la uva más plantada de Chile. Creo que sí, confírmanos tú. Sí, el Cabernet tiene el 38% de la superficie plantada en Chile, y la que le sigue viene a ser el Sauvignon Blanc y el Merlot, que andan en torno a un poquito más bajo el 20%. Que el O sea, Carmener por ha estado lejos. perdiendo algo de espacio, ¿cierto? Sí, el Carmener partió de cero cuando no era conocido, subió a 8% después de 10 años de que se descubrió el Carmener en 1994, pero básicamente fue un tema de inscripción de todos los Merlot que nosotros creíamos que era Merlot y que eran realmente Carmener. Eso nos bajó abruptamente el nivel de Merlot y subió el Carmener a un 8%, y en general más o menos se ha estabilizado en ese porcentaje. Así que si bien es la variedad icónica de Chile y el flagship, como nosotros siempre decimos, porque es única en el mundo, no es la más importante. Claramente la más importante es el Cabernet Sauvignon, y es porque nosotros tenemos una gran superficie de valle demasiado apropiados para la cepa Cabernet, con un 38%. Nos preguntan también si es un reserva por su tiempo de guarda en barrica. Sí, de todas maneras, este vendría a ser un gran reserva, pero la denominación reserva corresponde. Básicamente, bueno, la denominación reserva o gran reserva en el mundo en Francia es más restrictiva, pero en países como el nuestro es más amplia. Nosotros le podemos llamar reserva a un vino que efectivamente ha sido guardado en madera y ha tenido contacto en madera por un periodo de 6 meses y más,
Sin embargo, nosotros también le podemos llamar a un Sauvignon Blanc reserva por el nivel de precio que este tiene. Entonces, nosotros en los vinos en general, de la mayoría de los países, la categoría varietal, reserva, gran reserva, dice relación, yo te diría, en un gran porcentaje con el price point que tiene el vino. Okay. En este caso particular es purismo, es puritano, porque es un vino reserva, gran reserva, que efectivamente, como tú dices, tuvo 14 meses en barriles eh, y ha sido guardado en madera, y ahí está la gran diferencia y la complejidad del vino. Nos volvieron a preguntar sobre el accesorio que le llegó con el kit. Se los voy a mostrar de una vez cómo funciona. Aquí tenemos, es lo que se llama un vacuum, una aspiradora. Aquí tenemos uno de los chupones, vienen dos. Entonces sirve para conservar el vino después de abierta. Cuando tienen la situación de que no se van a terminar la botella, entonces le ponen esto y están cerrando el vino, pero queda aire adentro, desde aquí hasta donde está el vino. Todo ese aire va a ir oxidando el vino y va a cortar su tiempo de vida. Yo digo que el aire es el mejor amigo y el peor enemigo del vino. En el caso de cuando está en las barricas es el mejor amigo por el tema de los fenoles. Pero cuando ya está abierta es el peor enemigo si queremos que se conserve. Entonces ponemos el chupón y esto va sencillamente a sacar el aire. Entonces hacemos este proceso y va sacando el aire. Es una aspiradora y va sacando el aire hasta que ya sientan resistencia y ya no puedan darle más. Y entonces queda el chupón puesto en la tapa y ya se sacó todo el aire, o se sacó la mayoría del aire. Entonces no es un servicio o no es una solución perfecta, pero es una de las mejores soluciones y bastante económicas para conservar un vino que no se ha terminado y puede durar más tiempo. De hecho, esa solución te puede aumentar la vida del vino en una semana perfectamente. Sí, El oxígeno, para que todos ustedes sepan, tiene una primera etapa de armonización, que es la vida inicial del vino, donde está joven y tenemos que, como les decía yo, juntar todas estas moléculas, estabilizar. Después viene la estructuración, pero después, cuando ya el vino ya está estable y tiene todos estos productos que se pierden, los colores y los aromas estabilizados, después el oxígeno lo que hace es romper estos enlaces que se hicieron previamente, y eso es oxidación. Entonces, cuando ustedes abren la botella y nosotros decimos hay que airear el vino, básicamente lo que estamos diciendo es aportémosle oxígeno para romper estos enlaces y que todas estas moléculas de aroma y de color y de calidad se expresen y podamos sentir el aroma original del vino. Pero eso pasa en un periodo acotado de tiempo. Si nosotros dejamos la botella abierta más días, y esto tiene mucho que ver con la temperatura ambiente, el vino se oxida completamente, se pierde y termina vinagrándose y cambia el color, cambia todo, se pierde toda la fruta y es un desastre. Y ese tipo de guarda de vacuum es espectacular, porque independientemente de la temperatura, lo que hacemos es sacar el oxígeno, sacar el aire y permitir que el vino se mantenga por muchísimo más tiempo. Si eso lo suman a guardarlo en el refrigerador, pueden tenerlo una semana fácil, sin sí, problema. correcto. Nos han preguntado dónde comprarlo, dónde está disponible en las tiendas Eurodeli o con distribuidora Baco, que fue la que distribuyó los vinos para esta cata de hoy, aquí en Guatemala. Hay una persona que nos pregunta está en Miami y ahí tiene que buscar. No debe ser difícil conseguir en Miami 120 o medalla real. No, hay, va a encontrar fácil. Entonces vamos a ver qué percibes tú en tu 2016, qué percibo yo en mi 2017. Bueno, el vino 2016, nosotros partimos con la cosecha 2015 con este vino, con esta Gold Medal específicamente. El medalla real se viene haciendo hace muchísimo más tiempo. Y
Y como te decía, tiene la típica, este 2016 a lo menos, tiene la típica característica que te mencionaba el Maipo, donde, donde hay exuberancia de fruta, pero esa fruta es negra, no es una fruta roja. Aquí no encuentro fresa, no hay por ningún lado fresa. Esto es mora, moras, arándanos, casí, mucho casí. Y eso, bueno, acompañado de la madera, obviamente, un poquito de moca, toffee, que son descriptores típicamente dados por la madera. La madera nos entrega, dependiendo del tostado de la madera, nosotros podemos ir desde la vainilla hasta el café potente. Y eso depende de la temperatura de tostado. La madera naturalmente tiene, y el interior de las barricas, tiene precursores aromáticos. No tiene los aromas libres. No voy a meterme mucho en eso para no confundir a la gente, pero es eso. Y con el fuego que tienen las barricas y que le entregan los toneleros, y bueno, son prácticas súper únicas y que solo ellos saben cómo hacerlo, dependiendo de la temperatura del fuego y de la madera con que hacen ese fuego, le liberan, queman estos precursores aromáticos de las barricas y dejan aromas libres en la madera. Ya de vuelta. Te pido mil disculpas, No, se no hay me cayó problema. el internet y No se no hubo conectaba. caso. No hubo caso, perdona. Sí, tranquilo, Perdonen todos aquí, los que me estaban escuchando. aquí te esperamos pacientemente. Aproveché, respondí algunas preguntas, me hicieron otras que no sabía responder. Entonces te las anoté aquí para que las respondas tú. Aquí preguntaron, vamos a retroceder. Eh, Cecilia Torres aún está con la viña. Mira, Cecilia Torres dejó la viña hace un par de años atrás. Ella fue la enóloga del Casa Real por muchísimos años. Yo creo que ella partió el año 81, si no me equivoco, y pasó por todas las bodegas de Santa Rita. Y bueno, y es un ícono de nuestra viña. Nosotros la queremos mucho, yo personalmente la quiero mucho. Yo Mi creo que la señora, que es entrevisté a enóloga, ella. Yo creo que yo la ¿ah? entrevisté a ella en Venezuela, en un salón internacional de gastronomía. Seguro, seguro, ella viajaba muchísimo, muchísimo. Y ella está dedicada al Casa Real, bueno, en los últimos años, los últimos 10 años, al Casa Real 100%, así que ella viajaba mucho, era la mejor embajadora del Casa Real. Así que sin duda que la entrevistaste. Pero yo le tengo un cariño súper grande a ella y mi señora también, mi señora es enóloga. Ajá, familia de enólogos. Bueno, mi mujer es enóloga y mi cuñado es enólogo. Ok, con que le salga un hijo médico, ¿qué van a hacer? Mi señora, sí, sí, así que hablamos de vino todo el día, hablamos de vino. eh, Tenemos un proyecto de viñas también, así que bueno, vivimos de eso, La vivimos de otra eso al pregunta fin que de nos mes. hicieron es si la línea 120 vio que tiene reserva, gran reserva y medalla real. No sé si eso es correcto o yo vi más bien que existe eh, Santa Rita Reserva, Santa Rita Gran Reserva y medalla real. Sí, correcto. La línea 120 es solamente reserva especial, se llama. Y luego de eso viene efectivamente el reserva, que tenemos una marca que se llama Secret Reserve y Reserva. Son las dos marcas que conviven con el mismo vino. Y luego de eso viene el Medalla Real Gran Reserva y bueno, y después los vinos icónicos más arriba. Una persona nos pregunta si es necesario girar las botellas para que se conserve el vino. En casa, me Eh, imagino que es la pregunta, si se giran las sí, botellas en casa. no, no. Mira, hay que preocuparse de que el vino mantenga temperatura.
porque lo más importante es el sellado de la botella. Si nosotros le ponemos un corcho, y el corcho no aguanta más de 1 o 2 atmósferas de presión, por lo tanto, si nosotros normalmente embotellamos entre 12 y 15 y 18 grados Celsius, no más que eso. Si nosotros exponemos la botella a una temperatura alta, de más de 25 o 30 grados, la presión va a ser tal que el corcho va a tratar de salir, porque aumenta el volumen del vino. Al salir ese corcho y después enfriarse de nuevo, ya sea en la noche o porque cambiaron la botella de lugar, el corcho va a quedar afuera, pero los intersticios de espacio van a quedar. Y por esos mismos lugares va a entrar el aire. Y ese aire va a oxidar. Por lo tanto, cuando uno habla de guarda del vino, todo esto depende demasiado de cómo, del lugar de conservación y cómo uno lo Sí, guarda. bien Un conservado vino puede durar 20 años. significa, bien conservado significa mantener la temperatura, que no tenga variación de temperatura, que no haya malos olores, que no haya vibraciones, entonces Y, que no le pegue la luz. no, y además que en ninguna etapa de ese proceso haya estado mal conservado, porque nosotros podemos haber tenido un día en que llegamos a 40, 45 grados, no nos preocupamos de la botella y hasta ahí llegó el vino. Hay que abrirlo y tomarlo y disfrutarlo, pero no esperar que dure 20 años. Ese mismo vino, si no pasó por ese día de calor, puede durar los 20 años. La verdad que los vinos en general tienen una alta duración y nosotros normalmente decimos que duran 2, 3 o 5 años, eh, pero la realidad es que los vinos bien conservados, en el caso de los tintos, que tienen una matriz de fenoles, de estructura mayor, si están bien conservados pueden durar más, sin duda. Muy bien. Aquí nos mandan saludos de doña Paula, Mendoza, Argentina. Ya Eh, entrevisté a su enóloga. a la Andrea Ajá, Tanzini, sí. sí. Muy divertida, muy alegre la entrevista que tuve con ella. Oscar, te quiero dar gracias por tu tiempo. De nuevo, estos son días bien ajetreados para ustedes y buscaste un tiempo para compartir con nosotros los vinos de Santa Rita. Gracias por contarnos la historia de Santa Rita 120 y de Medalla Real Gold Medal. Entonces, espero que todos los que nos han visto hayan disfrutado de este tiempo contigo. Y me ha encantado, lo he disfrutado mucho y te damos las gracias de nuevo y esperamos vernos en una futura oportunidad. Buenísimo, muchas gracias a ti por la invitación. Esta es mi primera cata, así que espero que haya De salido ok. lujo. De aquí vamos a aprender para las próximas, porque sin duda que esta va a ser la mejor plataforma en lo que nos queda este año al menos, para comunicarnos de todas las semanas de viaje. Nos fuimos a cero, así que vamos a tener que intensificar esta plataforma de comunicación que aprendiendo funciona realmente muy bien y es bien efectiva, Sí, así que bueno, espero un saludo a todos los que la han visto, un abrazo y cuando quieras vamos a estar acá para hablar de vino, que es lo que hacemos perfecto. nosotros y en nuestra Salud. vida, ¿no? Gracias. Salud, ya, cuídate.